Hola, soy Tony García, el director del Colegio Joaquín Carrión Valverde, de San Javier. Estaba previsto que este 13 de mayo estuviese ahí con todos vosotros participando en el segundo Congreso Nacional sobre Convivencia Escolar y Social, organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcantarilla. Pero esta crisis provocada por el coronavirus ha hecho que eso sea imposible. Y bueno, esperemos que todo se vaya normalizando poco a poco y que el año que viene podamos realizar este maravilloso y necesario congreso sobre convivencia escolar y social de manera presencial todos juntos. Mientras, quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la convivencia y sobre lo que iba a tratar en esta charla durante el congreso. Lo primero que quiero hacer es compartir con vosotros un artículo que he escrito para el periódico Magisterio, un artículo que lleva ya acumuladas cerca de 50.000 lecturas y que ha sido muy aplaudido por muchas personas que lo han leído. Se trata de lo que para mí nos ha enseñado el coronavirus. Se titula precisamente así, lo que nos ha enseñado el coronavirus. Voy a leerlo y espero sinceramente que os guste. Con el cierre de los colegios debido al coronavirus, muchos son ya los que se están preguntando qué va a suceder con el curso escolar. Decenas de presuntos expertos aparecen entrevistados en periódicos, radios y televisiones afirmando que si hay que alargar el final del curso o que si hay que adelantar una hora cada día para recuperar lo perdido. Al parecer, no han aprendido nada de toda esta crisis. No han aprendido, por ejemplo, que la vida es un continuo aprendizaje. No hay prisa. Lo que no se aprende el 18 de marzo de 2020 se puede aprender el 18 de marzo de 2021. Lo importante es llegar vivos a esa fecha. Esto quiere decir, además, que uno puede aprender a sumar con 80 años, pero a ser buena persona, no. A ser buena persona se aprende desde que uno es pequeño. Por eso son tan importantes los valores. Y por esa misma razón hay que encontrar un hueco en el sistema educativo para la ética y la filosofía. Pero un hueco grande, también en educación primaria. Y hay que hacerlo de manera equilibrada porque la educación se ha vuelto absolutamente estresante y el estrés perjudica el aprendizaje. La culpa de este estrés que está asfixiando la educación la tienen la burocracia y el exceso de contenidos. El exceso de contenidos obliga a la superficialidad y en educación es mejor profundizar en 2 contenidos que superficializar cientos. En cuanto a la burocracia, suelo decir que se nos ha ido de las manos. Ya no dominamos nosotros la burocracia. La hemos alimentado de una manera tan salvaje que ahora es ella la que nos domina a nosotros. A veces da la sensación de que en el sistema educativo actual es más importante justificar burocráticamente el cómo del papel que el qué del aula. Esta situación de emergencia que estamos sufriendo también nos ha enseñado que el profesorado es generoso y con una enorme capacidad de reacción. Los docentes han sido capaces en tan solo 24 horas de cambiar el modo de enseñanza para que todos sus alumnos, en la medida de lo posible, pudiesen continuar con la programación en sus casas. A veces incluso con un exceso de celo y con más recursos de los necesarios, pero la intención era que los alumnos tuviesen material suficiente. Y eso lo consiguieron los maestros y los profesores, no el ministerio, no las consejerías, no los gurús ni los youtubers. Lo hicieron los maestros y profesores que están a pie de aula. Y lo hicieron compartiendo por redes de manera altruista miles y miles de recursos. Aún así, la sociedad española sigue sin valorar a sus maestros. Mucha gente piensa que están de vacaciones. Nunca seremos Alemania ni Noruega por culpa de esa mentalidad. Nunca llegaremos a su grado de civismo, ni siquiera a su poder económico. La ignorancia y los ignorantes son un lastre para cualquier sociedad, cultural, social y económicamente. Por eso es tan importante la educación. La falta de respeto a los maestros es tan evidente que la mayoría de los medios de comunicación llaman a profesores universitarios para hablar de educación primaria, pero no llaman a profesores de educación primaria para hablar de la educación universitaria. Tratan a los maestros como profesionales de segunda. Por eso, cuando alguien quiera echarle la culpa del desastre de los resultados de nuestros alumnos a alguien, que no mire a los maestros, que mire a los que tienen responsabilidad en hacer leyes y más leyes que no cuentan nunca con la participación de los maestros. Si los maestros tuviesen voz, tal vez las cosas serían muy diferentes.
También nos ha enseñado el coronavirus que se puede vivir con mucho menos, con muchísimo menos. Por eso hay que saber priorizar. Lo urgente es trabajar, pero lo importante es la salud y la familia y los amigos. El tiempo que se pasa con los hijos y con los padres es tiempo ganado. Hay que aprovechar esta cuarentena para disfrutar de lo que casi nunca podemos. Un día no podremos hacerlo y ya no habrá vuelta atrás. Un beso o un abrazo que no se da nunca regresa. Y ninguna red social, ninguna plataforma, ninguna web puede sustituir un abrazo. Tampoco en educación. Las clases por YouTube o por televisión están muy bien, pero está mejor mirar a los ojos, dar una palmada en la espalda. La convivencia en la diversidad, las conversaciones en confidencia, los abrazos a la salida y a la entrada, la explicación individualizada, el olor a plastilina, las relaciones en el recreo, la resolución de dudas al instante, las tareas cooperativas y colaborativas, algo que jamás podrá ofrecer ninguna plataforma virtual, porque la educación, no nos olvidemos, no se hace de wifi a wifi, sino de mente a mente y de corazón a corazón. El coronavirus también nos ha enseñado a que es un buen momento para reflexionar sobre nosotros, los humanos. Para que una sociedad funcione, todos somos necesarios. De repente, profesiones olvidadas, como los transportistas, cajeros, reponedores, gasolineros, limpiadores o sanitarios, se han vuelto imprescindibles. No podemos menospreciar a nadie porque a lo mejor algún día nuestra vida depende de ellos. Pero además debemos reflexionar seriamente sobre nuestra actuación en el mundo. El planeta estaría mejor sin nosotros. El coronavirus es a los humanos lo que los humanos somos al planeta. Gracias al encerramiento hemos visto cómo el planeta ha bajado drásticamente la contaminación del aire y de los mares. Los animales han regresado al hábitat que les hemos robado. Debemos establecer otro tipo de relación con el ecosistema y con las demás especies. El planeta no nos pertenece. Cada segundo se mata en el mundo para comer aproximadamente 3.000 animales, adultos y crías, cada segundo. Unos 300 millones al día. A esto hay que añadirle más de 140 millones de toneladas de peces. A nuestro regreso a las calles deberíamos contemplar más el cielo, respirar más profundamente, mirar más a los ojos y abrazar con más fuerza, besar con más pasión y amar, cuidar y respetar todo lo que nos rodea. De no ser así, la naturaleza de un modo u otro terminará por vengarse de nosotros y estará en su derecho. A ver si esta lección por fin la aprendemos. Bueno, este es el artículo que he escrito y que bueno, es una reflexión sobre nuestra forma de vivir. Espero que sí que se produzca un cambio de mentalidad. Un cambio que desde luego tiene que nacer desde la educación. Sin embargo, no estoy del todo convencido de que este cambio, visto lo visto, se pueda producir. Con esto de la crisis del coronavirus estamos viendo que mucha gente, miles y miles de personas, salen a las 8 de la tarde a aplaudir para los sanitarios, a aplaudir para esto, a aplaudir para otro y está muy bien. Y de repente, pues algunas de esas personas, cuando salen a la calle, pues tiran las mascarillas al suelo o tiran los guantes al suelo o no cumplen con las medidas de seguridad o no cumplen con la distancia de seguridad o intentan ir a su segunda residencia o no cumplen las normas que el Estado le dice que tenemos que cumplir para protegernos todos, ¿no? En ese sentido, yo siempre digo que para la convivencia pacífica en cualquier sociedad, y un colegio es una sociedad, es fundamental el cumplimiento de las normas. Tiene que haber unas normas y tienen que cumplirse. Y si no se cumplen, tiene que haber sanciones. En un colegio, las normas no tienen por qué ser muchas normas. Tienen que ser las normas básicas de comportamiento que todos conocemos, que se deben fundamentar principalmente en el respeto a los demás. Así de sencillo. Normas que lo que hagan sea que se respeta a los demás y con ello, por tanto, se nos respeta a nosotros. Y de esa manera todos podemos vivir en paz, todos podemos convivir en paz y además desarrollarnos personalmente e individualmente porque sabemos que las normas van a proteger a los otros y con ello también me protege a mí. Hace unos años tuve una compañera que tenía en su aula un nivel de disciplina muy elevado.
Ella siempre estaba pendiente de cualquier gesto, de cualquier actitud, de cualquier comportamiento y siempre estaba corrigiendo esos gestos, esos comportamientos, esas actitudes. Y en su aula había siempre un silencio máximo, un silencio enorme. Yo siempre me he caracterizado también por tener un nivel de disciplina muy elevado dentro de mi aula como tutor. Sin embargo, entre la disciplina que yo transmitía a mis alumnos y la disciplina que ella transmitía a sus alumnos, había una diferencia que yo considero abismal. Y muchas veces se lo intenté explicar a ella, ¿no? Yo le decía que cuando sus alumnos se portaban bien, se debía a que había un agente externo que era el que les obligaba a portarse bien. Porque cada vez que ese agente externo, que era ella, la tutora, desaparecía, los alumnos, por norma general, no tenían un buen comportamiento con los demás profesores y con las demás asignaturas. Todo lo contrario, era como si pudiesen desfogar, como si por fin saliesen de una prisión y su comportamiento desde luego era bastante negativo. Yo le quería hacer entender que en mi aula, en la disciplina, era asumida por el propio alumno y la responsabilidad como parte fundamental para mejorar él mismo y para la buena convivencia pacífica con el resto de compañeros. Es decir, yo intentaba que la disciplina y la responsabilidad fuera asumida por el individuo, asumida por el menor, de tal manera que él viera que esa responsabilidad y esa disciplina era positiva para él y para los demás. Y que no fuera yo el agente externo que estuviese siempre riñendo, que estuviese siempre llamando la atención de que esto no se hace así, esto se hace de otro modo, ¿no? Yo eso lo intentaba hacer, intentaba explicarles qué era lo bueno, cómo uno se tenía que comportar y que a veces no hace falta ni siquiera explicárselo porque ellos saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal y que ese buen comportamiento era saludable para todos, ¿no? Yo siempre cuento que uno de mis mayores éxitos como profesor fue hace ya muchos años en un colegio en la región de Murcia. Yo me quedé dormido por la mañana, el despertador no sonó, se quedó sin pila y durante la noche y por la mañana cuando me desperté, porque había algo ahí en mi cabeza que me decía que ya se estaba haciendo tarde, cuando me desperté vi que el despertador estaba apagado, miré mi reloj y vi que eran las 9 en punto. Entonces enseguida me vestí, cogí mi mochila, me metí en el coche y me fui directo al colegio. Llegué aproximadamente al colegio a las 9:20, 9:25 y crucé rápidamente por el pasillo, camino de mi clase, por enfrente al despacho del director y el director al verme me llama y me dice: Toni, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Así, urgente, ¿qué te pasa? Y dije yo, es que acabo de llegar, que me he quedado dormido, no me ha sonado el despertador y ahora tenía clase con mis alumnos, así que voy ya. Y entonces el hombre veo que le cambia la cara, de repente pone una cara de pánico y me dice: ¿y tus alumnos entonces ahora con quién están? Y yo le dije: pues no lo sé, como no lo sepas tú a quién has puesto en mi clase, yo no tengo ni idea. Y el hombre me dice: pues no hemos puesto a nadie. Entonces los dos ya empezamos a correr escaleras para arriba y enfocamos hacia el pasillo donde estaba mi aula de quinto de primaria y escuchamos que hay el ruido normal de un colegio. Vamos avanzando poco a poco hacia mi clase y entonces los dos nos aproximamos al ventanuco que había y empezamos a mirar. En la mesa del profesor estaba el delegado y la delegada y en la pizarra había dos niños corrigiendo. Nos quedamos un rato observando sin que nos vieran, ahí agachados, y íbamos viendo cómo el delegado y la delegada iban mandando salir a corregir las tareas del día anterior, lo que hacíamos normalmente a las 9 de la mañana, que era corregir las tareas del día anterior, y que iban mandando a los alumnos corregir a la pizarra. Con esto quiero decir que yo siempre he intentado que la autonomía, la disciplina, la responsabilidad, toda esa serie de cosas sean asumidas por el propio individuo. Es decir, que sea el individuo el que asuma que todo ello es beneficioso para mejorar él personalmente y para que las relaciones con los demás también sean mejores. Para que una sociedad progrese es fundamental la responsabilidad y la disciplina. Y eso hay que empezar a ejercerlo desde muy pequeños. Pero los dos modos de hacerlo, el de ejercerlo
por una presión externa, por un agente externo o el interiorizarlo, ahí hay una diferencia abismal. Yo siempre he apostado por la interiorización de la disciplina y de la responsabilidad.